Título de la enseñanza: siendo ejemplo a imitar. ¿Sale? Mira, hermano, imaginemos, haga de cuenta, viaje conmigo mentalmente, hermano. Imaginemos que alguien quiere aprender mecánica, ¿no? Yo quiero aprender mecánica, me gusta la mecánica, sea hombre o mujer, pero le gusta la mecánica. Entonces, ¿qué hace? Pues buscar a alguien que le pueda enseñar, ¿no? Que le pueda enseñar. Una vez que le encuentra, pues se le pega, ¿no? Se le pega a esa persona para aprender cómo se trabaja, pues siendo mecánico, ¿no? Entonces, observa cómo está su taller, cómo tiene sus herramientas, la hora que le pide llegar a sus empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Un día usted ve que va a entregar un vehículo, ¿no? Va a entregar un vehículo que alguien lo dejó y le dice, observa usted que lo que le hizo, de acuerdo a lo que ya, el tiempo que lleva usted, se da cuenta que simplemente le cambió 4 bujías, ¿no? 4 bujías le cambió el vehículo y quedó. Cuando se acerca el dueño del vehículo a preguntar ¿cuánto es?, pues este mecánico dice, no, mire, fue un trabajo muy complicado, ¿no? Porque se ve que la persona no sabe, pero quedó su coche. Ok, ¿cuánto es por el servicio y por todo lo que le hizo? Acuérdese que fue un cambio de bujías, 2,000 pesos, porque fue un trabajo muy difícil lo que le hicimos. Bueno, pues el otro dice, bueno, pues si fue difícil, pues se los paga, ¿no? Y entonces el que está aprendiendo mecánica dice, bueno, pues ser mecánico sí deja, porque pues cobras bien y haces poco, ¿no? Pero siendo más detallista, esta persona nota que este mecánico es abusivo con sus precios. Además, aprende también, o se da cuenta que tiene un relajo en sus herramientas, tiene todo lleno de grasa, de aceite. Quiere usted agarrar una pinza toda llena de aceite. O sea, tiene por decirlo así, mano, un relajo en sus herramientas. Y además ve que a veces los chalanes o los que ellos se busca para trabajar, a veces llevan con aliento alcohólico y los recibe sin ningún problema. Entonces, su forma de pensar es decir, bueno, pues así deben ser todos los mecánicos, ¿no? Cuando esta persona aprende perfectamente o aprende bien lo que es el mecánico, hace exactamente lo mismo en el cobro, con sus herramientas y con sus empleados. ¿Por qué hizo lo mismo? Porque imitó al mecánico de quien él aprendió. Lo imitó. Entonces pues dijo, bueno, pues si trabajan todos, pues yo tengo que ser igual. Hermano, Pablo aquí en Filipenses se atrevió a decir algo muy atrevido. ¿Qué dijo? Yo quiero que me imiten. Y usted dice, bueno, lo dijo el apóstol Pablo. Sí, hermano, pero recuerde que Pablo era un ser humano con nosotros, igualito que nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Pues que él sí aprendió lo que es de verdad, entregarse a Dios. Se atrevió algo muy atrevido a decir, imítenme, yo quiero que me imiten. ¿Por qué? Es porque Pablo ya tenía un camino recorrido, pero sobre todo porque los filipenses necesitaban un ejemplo de cómo había que seguir a Cristo, porque empezó a haber entre ellos infiltrados. Y chéquese, vamos a ver, Filipenses 3, del 17 al 21. Ya vamos en el capítulo 3. El día de hoy se acaba el capítulo 3. Y si Dios nos permite vida, más adelante empezamos el 4. Finalizamos el Filipenses 3. Si usted no ha ido en el seguimiento de las enseñanzas, hermano, está la página en YouTube, que cada domingo se graba, hermano, y están todas las enseñanzas que hemos llevado de Filipenses, ¿vale? Dice así, Filipenses 3, del 17 al 21. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En esta sección, mano, Pablo aborda un problema de gente que empezó a infiltrarse en medio de la iglesia de los filipenses. Había hombres cuya conducta era un escándalo público para el evangelio.
y que con sus vidas mostraban ser enemigos de la cruz de Cristo. Y yo te le explico qué significa ser enemigo de la cruz de Cristo. Por eso Pablo dice que un buen ejemplo es un buen antídoto contra estos malos ejemplos. Pablo no quiere que su vida sea admirada, sino imitada. Todos en algún momento imitamos a alguien. En algún momento imitamos a alguien. Que a veces los jóvenes imiten a un youtuber que ni caso tiene, pero bueno, ahí están grabando sus videos, ¿no? Primer video de, ay, hola, ¿cómo estás? ¿No? De que viaje tiempo. Todos en algún momento imitamos a alguien. Pablo quiere que seamos imitadores de quienes están completamente dedicados a Cristo. Este principio de imitar a alguien es innegablemente importante tenerlo muy presente, hermano, porque en algún momento le va a pasar. No, hermanos, sí, aunque digamos que no. En algún momento vimos algún predicador que wow con su vida y dices, wow, yo quise una vida como él, ¿no? Es entendible, hermano. Especialmente cuando es el mismo apóstol Pablo quien nos manda a imitarlo a él. Observen cómo este pasaje de Filipenses que acabamos de leer al principio, el versículo 17, es paralelo con otro que está en 1 de Corintios 11:1, que dice así: imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Lo que significa que no era la primera vez que se lo decía a alguna iglesia. Ya era la segunda vez que lo decía. Qué atrevido es Pablo, hermano. Qué atrevido es. Dice el 17, hermanos, sed imitadores de mí. Mirad a los que sí se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sed imitadores de mí, hermano. Seamos sinceros. Sed imitadores de mí. La verdad, hermano, ¿cómo nos gustaría poder decir lo mismo a nosotros? ¿A poco no? ¿A poco no? Gracias, hermanos. ¿A poco no? ¿A poco usted no quisiera decir, sed imitadores de mí? Sí, hermano. Nos gustaría decirlo en algún momento. Pero ¿sabe cuándo? Cuando estamos en alguna situación. Que, hermano, que pasó lo del COVID, ¿se acuerda? Hace casi 5 años, ¿no? Que pasó el COVID. Y muchos que pasamos por el COVID, a ver, en ese momento haber dicho, imítame a mí. Yo cuando brincaba en la cama de que me faltaba aire, hermano, a ver, imítame a mí. Ay, hermano, ¿cómo voy a imitarlo a usted, hermano? No, se refiere a la fe, no a que hagas como yo. Mira, ¿sabes cuál es una de muchas armas que usa el enemigo en nuestra contra? ¿Sabes cuál es? Ahí te va, para que la descubramos. El que creamos que quizá nunca podamos ser lo que dice Pablo. Esa es una de sus armas. ¿No te ha pasado por la cabeza? Ahora que acabas de leer, decir, yo estoy muy lejos de eso, ¿no? Es una arma muy sutil del enemigo. ¿Cuál? El que creas que nunca podrás ser lo que dice Pablo. Sin embargo, este mismo apóstol nos muestra que sí podemos llegar a ser ejemplos a imitar. Sí podemos. En estos versículos fue como si le hubiera dicho a los filipenses: si quieren saber cómo hacerlo, cómo amar más a Dios, cómo obedecer más a Dios, obsérvenme a mí. Y también mirad el ejemplo que os damos a todos ustedes. Hermano, no se trataba de hacer un esfuerzo de imitación, sino de seguir su ejemplo para aprender a compartir el poder transformador de Cristo en la iglesia y fuera de ella. A eso se refería. Y te voy a enseñar cómo se refiere, hermano, a aprender a compartir del poder de Dios transformador que hay en nuestra vida. Mira, Pablo no era arrogante ni engreído, para empezar, no era así. Incluso se consideraba menos que el más pequeño de todos los santos. Efesios 3:8. Él se consideraba el menor. O sea, que ni para decir, no, el engreído, no, se consideraba el menor. Es más, dice en una parte que se consideraba el peor de los. O sea, se ve que poner a los pecadores, dice, yo soy el peor de todos. O sea que no se refería, hermano, que era ni arrogante ni engreído. Sin embargo, las iglesias estaban siendo descarriadas por falsos cristianos y maestros, dice, cuyo Dios es el vientre y que solo piensan en lo terrenal. Hermano, la iglesia, incluso en la actualidad, no podían ver a Jesús
porque ya se había ido. Pero sí podían ver a Pablo y comparar su vida y ministerio con aquellos falsos maestros que llegaban a las iglesias. No podían. ¿Usted puede ver a Jesús, hermano? No. Pero más sin embargo sí puedo ver la vida de los hermanos. No para criticar, para imitar. ¿En cuál? En los momentos complicados. Mira, hermano, yo soy como Pablo, no me siento un engreído, hermano, porque se trata de ser pecador, hermano. Me pongo primero que ustedes. Pero aquí uno ha pasado una situación con sus hijos. Todos en algún momento. Se te cae, se pegó, lo ves llorar, no sabes qué hacer. Más si ves sangre. No, hermano, o sea, no sabes qué hacer. La pregunta es, ¿cómo actúas? ¿Cómo actúas? Mira, hermano, Pablo sabía que vivía con integridad ante Dios, lo cual tú también haces, hermano. Desde aquí quiero que te quites esta venda del enemigo. Hermano, tú vives en una vida íntegra para Dios. ¿Sale? Además, él admitió, Pablo, recuerda que lo vimos hace unos días, que aún estaba en proceso de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. ¿Se acuerda que ya lo vimos? Por lo que no insinúa que sea perfecto. Pablo dice, todavía no lo soy. Y tú vas a atrever a decir, imítenme. O que era sin pecado, no que lo hiciera, pero los perseguía como a todo cristiano nos persigue el pecado. Pero su vida fue un ejemplo de cómo deben vivir siempre los cristianos. O bueno, así debiera ser siempre. Este versículo traduce sed imitadores literalmente como sigan mis pasos, o podía traducirse como hagan lo que yo hago. Hagan lo que yo hago. Esta palabra, hermano, imitador, esta palabra griega nos recuerda la palabra en española mímica. ¿Se ha visto los mimos? ¿Se ha visto los mimos, hermano? Que se pintan la cara de blanca y usted les quiera hablar y no van a hablar porque son mimos. Bueno, así como Pablo imita a Cristo, ellos también deberían imitarlo a él. Es interesante que el arte de la mímica se centra en las acciones, pero no utiliza palabras. En las acciones. ¿O no? Cuando le hace y sale ahí haciendo sus cosillas así pintado con su cara blanca, hermano, pues nomás ve lo que hace, pero no habla. Bueno. Dejar que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras. Porque, hermano, ¿quién nos ha topado con cristianos, hermano? Como ya lo vimos hace también unos días, hermano, que se sienten en la perfección andando, hablando. Pero a la hora de aplicar la palabra, ahí ya no es igual. Mira, entonces, sed imitadores de mí, se refiere a lo que él acaba de explicar en los versículos anteriores. ¿Cuál? Del 12 al 16, que dice así. Vamos a ver, hermano. ¿Sale? En Filipenses 3, del 12 al 16. Dice así. Lo voy en la Reina Valera. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, o ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Es decir, hermano, Pablo quería que entendiéramos, hermano, que ser imitadores es vivir lo que él explicaba del 12 al 16. Sobre cómo vivía y cómo expresaba para alcanzar aquello por lo cual fue alcanzado por Cristo. Mira,
Una vez que Pablo dice semejantes palabras de sed imitadores de mí, finalmente nos anima a todos a hacer lo mismo y seguir su ejemplo. Y el ejemplo de aquellos que caminan del mismo modo que Pablo. ¿Cómo, hermano? O sea, ¿cómo caminamos? Bueno, imitando a Jesús. Es decir, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar de sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. ¿Cómo, hermano? ¿Debo morir? No, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenemos que imitar eso, hermano. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. ¿Cuál es ese poder que se manifestó en su resurrección? Te dio nueva vida en Cristo Jesús. Eres nueva criatura en Cristo Jesús. Los de allá afuera no entienden ni saben esto. No entienden ni lo saben. Tú sí. Cuando tú experimentas y entiendes, hermano, que eres de verdad una nueva criatura, estás imitando a Jesús. Cuando tú participas de sus sufrimientos, ¿cuáles? Que por haber hablado del reino, hermano, fue encarcelado, juzgado y llevado a la cruz, hermano. Entenderemos cómo es ser semejante a Jesús. Y tercero, llegar a ser semejante a él en su muerte. ¿Cómo? Obediencia. No es que mueras, ¿sabes? En la cruz no. Obediencia al Padre hasta la muerte de cruz. Mientras eso no lo entendamos, hermano, entiende, no podrás mostrar ejemplo hasta que eso se vuelva en una realidad, lo cual ya está. Pero el diablo te ha engañado diciendo, no, ¿tú a quién puedes? Nadie se puede imitar a ti. ¿Tú de ejemplo de quién puedes ser? Te empieza a engañar. ¿Por qué? Porque todos estamos llamados al mismo principio. ¿Cuál, hermano? El de ser conformados a la imagen de Cristo, es decir, parecernos a Él en cada faceta de nuestra vida. Parecernos a Él. Obediencia. Pablo se consideraba receptor de la misericordia de Dios para ser un modelo. Por lo tanto, toda su vida después de su conversión la dedicó a presentar a los demás, escucha, un borrador o un croquis de lo que debería ser un verdadero cristiano. Pablo se presentó, hermano, presentó a los demás, hermano, un borrador o croquis. ¿Sí sabes qué es un borrador, verdad? Cuando te dicen, a ver, quiero que me hagas de tal escrito, ¿qué haces? Un borrador. Haces algo que al final lo vas a hacer bien, pero eso te va a servir de ejemplo. ¿Qué es un croquis? Tú quieres reparar tu casa, construir tu casa, y sigues un croquis de cómo tú lo quieres hacer. Bueno, Pablo, hermano, su vida fue puesta ¿para qué? Para que pudiéramos ver un borrador o un croquis de lo que debería ser un verdadero cristiano. Dios salvó a Pablo, escúchalo, y salvó también a ti, porque aquí estás tú, para que mostrara con su vida el ejemplo de una verdadera conversión. ¿Eso hizo en ti? Sí, créelo, eso hizo en ti. Te salvó para mostrar con tu vida de ejemplo lo que es una verdadera conversión. Lo que Jesucristo hizo con él, con Pablo, también lo puede hacer y lo hará con todos nosotros. ¿O no era este el propósito especial que nuestro Señor tenía en mente al extender su misericordia hacia ti y hacia mí? Sí, pero se nos olvidó. Ese, hermano, el que el Señor extendiera su misericordia hacia ti, es porque quiere presentarte como un croquis o un borrador para la gente allá afuera que no sabe lo que es amar a Dios. Pregunta, ¿y tú eres un croquis para otros? ¿O un borrador? No. Permíteme decirte que por la gracia de Dios lo eres, pero no te has dado cuenta. Porque mucha gente te ve, aunque tú no los veas. Yo creo firmemente
que nos ha salvado para ser un modelo para todos los futuros creyentes que vendrán a Él al vernos a nosotros. O bueno, eso debiera ser. Servimos como ejemplo de quienes ya han sido salvados por su gracia para ser imitados. Es decir, ¿sirves como ejemplo para los hermanos en la iglesia? Pido a Dios que así sea, hermano. Que así sea. Mira, la gente allá afuera cree amar a Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Es otro que ellos mismos se crearon a su imagen y semejanza. Allá afuera, que debe odiar a quienes la gente odia, y que está obligado a amarlos y a bendecirlos. Allá afuera, ese Dios que tienen ellos está obligado a bendecirlos a pesar de ser unos ingratos, a pesar de ser vengativos, a pesar de ser unos tramposos, a pesar de ser chismosos, a pesar de ser amante de lo ajeno, a pesar de ser desobedientes a los padres. No describí un cristiano, hermano, describí a alguien allá afuera. Ese Dios que tienen ellos fue hecho a su imagen y semejanza de ellos, el cual está obligado a bendecirlos sí o sí. Si no, ¿por qué le ponen a su camioneta? Si voy con Dios, si ni lo conoce. Quizá que Dios sea, pero no es el mismo Dios de la Biblia. Porque ese Dios tiene que aceptar su vida toda torcida. El Dios de la Biblia, entre todos allá afuera, hermano, buscó y encontró a hombres y mujeres para salvarlos y mostrarle al mundo perdido, con el cambio de vida que hizo en nosotros, que su Dios no es nuestro Dios. Que nuestro Señor nos pide parecernos a Jesús en obediencia, no que ese Dios tenga que hacer lo que yo digo. Hermano, de gente allá afuera perdida tuvo misericordia de ti y de mí, y nos sacó de un Dios equivocado, hermano, a un Dios verdadero. ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo? ¿Nada más para sentarnos los domingos? No, para ser ejemplo para ellos y decirles con mi vida: el Dios que tú tienes no es el mismo Dios que yo tengo. Yo tengo al Dios de la Biblia, no alguien que yo puedo manipular a mi manera, como un Dios de Santa Claus que me tiene que dar lo que yo le pida. ¿O no se van de rodillas a pedirle a un Dios así? Sí, porque ese es su Dios. Pero el mío lo acabas de cantar ahorita, te dio todo. ¿No? ¿No lo acabas de cantar? Tienes todo, no te falta nada, pero el enemigo se ha encargado de engañarte. Mira, en vista de lo que estaba en juego en la iglesia de Filipenses, ¿qué era, hermano? El evangelio, la integridad del mensaje del evangelio, porque los perdidos solo observan críticamente nuestro caminar, ¿o no? ¿Qué es lo primero que te dicen y me dicen? ¿Y eso qué es cristiano? ¿Qué están viendo? Tu caminar. Bueno, estaba en juego la integridad del mensaje del evangelio, hermano. No es sorprendente ni extraño que Pablo enfatizara repetidamente la palabra imiten. Imiten. Mire, hermano, y por digo que el diablo nos ha engañado, hermano, pero hace años. Mira, tenemos lo mismo que habitó en el apóstol Pablo, que habitó en Timoteo y en todos los demás hombres de la Biblia. ¿Qué nos habita? Tenemos la palabra de verdad, tienes la Biblia, tienes la luz de Dios. Segundo, tienes al Espíritu Santo que no te va a dejar, que a veces tiene ganas de irse de nosotros por como somos, pero no se va, porque fue enviado. Tercero, tienes a Jesucristo como abogado. ¿Qué te falta? Nada. Nada. Tenemos a Jesucristo como abogado para que no nos engañe el enemigo, hermano. Sí podemos ser ejemplos para otros de lo que es amar a Dios y obedecer a Dios, al Dios de la Biblia. Sí se puede, hermano.
Sí se puede. ¿Por qué? Porque tenemos todo. Hijos, ¿verdad que así se puede obedecer a los padres? Que no se quiere es distinto, pero ¿verdad que así se puede? Porque trae beneficios para tu vida. Primer mandamiento con promesa. O sea, Dios, como no buscó otro nombre más grande, por Él mismo hizo la promesa: honra a tu padre y a tu madre, y serás de larga vida sobre la tierra. El primer mandamiento con promesa de Dios. ¿Por qué no la hemos visto, hermano? Porque se nos olvida. Sí se puede obedecer a los padres. Sí se puede tener un matrimonio conforme a la palabra, hermano, en Efesios 6. Sí se puede tener un matrimonio así. ¿Por qué? Porque ¿quién fue el que puso el matrimonio? Dios. A menos que Dios mienta. Pero Dios no miente. Nosotros somos, hermano, los que a veces no hacemos lo que dice la palabra. Hermano, sí se puede respetar a las autoridades. Es que, hermano, no hicieron en mi calle. Te reitero, tú no la pusiste, hermano. Tu voto fue nada más para no dejar, hermano. Pero ya tenían ellos quién van a poner. Y recuerda, Jesús dijo: toda autoridad te dada del cielo, si no tuvieras ninguna sobre mí, cuando estaba siendo juzgado. Sí se puede amar a la iglesia. Sí se puede soportar a los hermanos. Sí se puede orar por nuestros enemigos para que vengan a Cristo. A esto se refiere: sed imitadores. A eso se refiere. Mirad a los que así se conducen, dice la segunda parte del versículo 17, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo dice, en pocas palabras: vigilen a quienes se comportan como yo, dice Pablo. Así decía él: a quienes se comportan como yo, y hagan de ellos un modelo de conducta en la obediencia. Añade que hubo otros, probablemente refiriéndose a Timoteo, a Epafrodito, que ya lo vimos, ¿se acuerda? Hubo otros hombres, hermano, que caminaron con Dios. Pero, hermano, ¿cómo la Biblia, hermano, tiene todo, o sea, todo bien especificado para nosotros? Porque dice Proverbios 13:20: júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con necios y te echarás a perder. ¿Sabes qué es lo peor? Que lo sabemos y omitimos, hermano. Y luego decimos: es que no se puede ser ejemplo. Pues si te juntas, hermano, con necios, obvio que no. Pero si te juntas con sabios, obtendrás sabiduría. De ahí sacaron el refrán del mundo, hermano: que con lobos anda, aullar se enseña. De ahí salió. Nada más que en palabras más coloquiales, más. Pero es lo mismo, hermano. Dios lo dijo hace 2000 años antes. La palabra nos dice a nosotros, los cristianos: cuídate con quien te juntas. Porque si hablan de aquel que roba, ¿qué crees que van a decir de ti? Tú también lo haces. No, pero andas con él. Si ante una crítica, escúchalo muy bien, si ante una crítica te dan la razón, en vez de darte dirección, no te ama tu super amigo cristiano. ¿Cómo no, hermano? Si una queja porque mis padres no me entienden, no te ama. ¿Sabes por qué? Porque si esa misma queja la hablaras frente a Jesús, ¿crees que no tendrías una fuerte exhortación para no volverlo a hacer? No, hermano, sí. Más ni llegaría ante Jesús, ya sé lo que va a decir. Hermano, desde aquí Pablo nos dice: cuídate con quien te juntas. Y no podemos juzgar a todos por igual, hermano, porque no es así. Pero incluso allá afuera, hermano, debemos tener mucho cuidado, porque hay mucha gente, hermano, y ahorita vas a ver que profesa ser cristiana y no lo es. Y te lo voy a mostrar en la Biblia, hermano. Porque por ahí, versículo 18, andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Porque hay muchos, dice otra versión, porque hay muchos de quienes les hablé a menudo y ahora les vuelvo a decir:
incluso con lágrimas, que profesan nuestra doctrina, pero no siguen nuestros pasos. Son enemigos de la cruz. Hermano, aquí donde nos duele a muchos y es difícil reconocer, pero es la verdad, hermano, porque también estaba en Filipenses. Gente así hay en las iglesias. Bueno, eso dice Pablo. Si no, ¿por qué lo dice? Si no, no hubiera, hermano, ¿para qué me meto a hablar cosas que ni hay? Estas asisten a las iglesias, escuchan la palabra, pero nada más no hay cambios notables en sus vidas. Escribiendo esto, hermano, me llegaba una pregunta. ¿Ha cambiado tanto el corazón de los creyentes desde los días de Pablo hasta ahora? La respuesta a esta pregunta, hermano, sin duda contristaría a Pablo. Y debería contristar también a los creyentes de hoy, que ha cambiado mucho el corazón de los cristianos, hermano. Recuerda que Pablo le escribe a una iglesia donde había gente renovada por el poder de Dios, pero estas palabras, de las cuales os dije muchas veces, dice ese versículo, hace notar que no es la primera vez que Pablo les insta a tener cuidado con muchos que llegaban o que ya estaban en la iglesia, que por su forma de vida parece que no quieren que la gente crea en Cristo, porque solo sirven de mal ejemplo. ¿Para qué? Para el evangelio. A esto se refieren las palabras: son enemigos de la cruz. Si nunca había entendido qué significa ser enemigo de la cruz, hermano, es ser un mal ejemplo para el evangelio. Si no, ¿para qué habla de esa gente? Mira, te voy a decir lo que dice un pastor, hermano, y te lo voy a decir porque yo lo leí, hermano. Tiendo mucho a ver algunos escritores, y este es un pastor que yo leí. Mira, cuidado, porque muchos andan de iglesia en iglesia como chapulines buscando una iglesia perfecta que nunca encontrarán. Y si algún día la logran encontrar, dice este pastor, les quiero pedir algo: no asistan, porque la van a echar a perder. Si algún día la encuentras, hermano, este pastor dice: no asistan, la van a echar a perder. Por algo es perfecta. Si tú vas, quizá la echas a perder. Hermano, es que si hay gente en la iglesia, es que Pablo lo tuvo que abordar, porque sí había, hermano, sí llegaba gente así, sí. Mira, así que por sus frutos los conocerás. ¿Cómo sabes que un árbol, no que si está pajado? A mí me pasó mucho, hermano, y te lo confieso porque me ha pajado. ¿Quiénes de ustedes conocen la pomarrosa? Yo sé que los más, hay 2, 3, hay como 10, 15 que conocen la pomarrosa. Los demás no saben ni qué estoy hablando. Bueno, la pomarrosa es un frutito que cuando lo comes sabe un poquito a perfume, no mucho, pero tiene un sabor muy rico y una semilla grandota así. ¿Sabes qué me ha pasado? Que he visto árboles que se parecen al árbol ese de la pomarrosa. Pero cuando pregunto, digo: ¿y no es de pomarrosa? Dice: no, es un árbol común, nunca ha dado fruto. Yo pensé que era pomarrosa. Dice: no, es igualito, pero no es. Hermano, por sus frutos tú conoces de qué es el árbol. Mateo 7:20. Mira, escúchelo muy bien, mi hermano, porque a mí me dio acá, hermano, un contraste muy grande aquí, hermano. Aquí un choque con mis ideas. Tu vida siempre hablará más fuerte que tus labios. Una vida que no muestre lo que habla da como resultado un testimonio pobre. Te lo vuelvo a repetir. Una vida que no muestre lo que habla da como resultado un testimonio pobre. Alguien que de verdad ha entendido lo que es el arrepentimiento y que decidió hacer todo en Dios por vivir lo que dice la palabra. Alguien que se arrepintió y dice: Señor, no sé cómo, pero quiero vivir eso que tú estás diciendo. El Espíritu lo ayudará a vivir esto que anhela su corazón. El problema es que del tiempo de Pablo para acá nuestro corazón cambió.
y a veces tenemos otros intereses. Entonces, ¿por qué algunos viven como enemigos de la cruz? ¿Por qué? ¿Qué falló? ¿La Biblia o ellos? Qué buena pregunta, hermano. Qué buena pregunta es usted. Y más cuando son de esos que andan buscando una iglesia que se acomode a su forma de vida, ¿no? Qué buena pregunta es usted, hermano. Yo le iba a hacer la misma pregunta. Mira, el evangelio tiene poder para transformar, y Pablo me ayudará a darme la razón. Chécate. Dice Romanos 1, versículo 16 y versículo 17. Dice así. Vamos a ver si falló la palabra o falló el cristiano o la persona, porque no sé ni siquiera decirle cristiano, porque cristiano es el que vive como Cristo, el que imita a Cristo, o esa persona. Dice así, Romanos 1, versículo 16 y versículo 17. A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, el evangelio se revela, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Bueno, eso dice ese hermano. Bueno, Primera de Corintios 1:18. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, le quiero pedir algo. Saque usted mismo la respuesta. ¿Quién es tú? ¿Qué es lo que no funcionó? ¿La Biblia o esa persona que se fue hablando de nosotros, hermano? Porque se van de la iglesia y hablan como si ellos fueran perfectos. Hermano, ¿quién falló? ¿La Biblia? ¿Falló Dios? ¿Dios mintió? No. Dios es verdad. Y el evangelio de la cruz que habla de Cristo transformó la vida de Pablo. Recuerde que él persiguió a la iglesia, quería exterminarla. Y después del encuentro con Cristo, la amó al punto de dar su vida por ella. O sea, sí hubo un cambio, hermano. ¿Sabes qué es conversión? Darle vuelta. Hay un libro que me dieron a leer, un día cuando gusten te lo puedo prestar o puedes conseguirlo. Hermano, se llama Radical. ¿Está de cuenta que es un dibujo de una casa hacia arriba y luego otra casa al revés hacia abajo? O sea, así, Radical. Y ese libro habla, hermano, de lo que es dar la vuelta en Cristo. Radical. Hermano, los que viven como enemigos de la cruz, según lo que dice Pablo, son los que se van y luego suele decir: es que el evangelio no funciona, es que todos son unos hipócritas. Hermano, el evangelio que ellos tienen y que se llevan quizá no funcione, pero el evangelio de la Biblia siempre tendrá poder para transformar. ¿O Dios miente? No, Dios no miente. El evangelio tiene poder para quien lo cree, así dice, para transformarlo. Los cristianos con religión que entran en la iglesia y aún llevan sus vidas impías son los peores enemigos que la cruz de Cristo puede tener. Estos son los tipos de personas que traen lágrimas a los ojos del ministro. Son aquellos que rompen su corazón. Ellos son los enemigos de la cruz. ¿Por qué? Porque tú no sabes, hermano, de verdad en el corazón qué se siente cuando alguien te dice: hermano, ya no quiero continuar en Cristo. Hermano, pues, la verdad me pongo a llorar, pongo a orar: Señor, ¿qué falló? No, y Dios me ha dicho muchas veces: tú no fallaste, ni fue la palabra, es que Él nunca quiso nada conmigo. Perfecto, Señor, ¿cómo voy? Sí. Porque dice Juan 2:19, primera de Juan 2:19, dice así: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Fíjate, primera de Juan 2:19 ya lo está diciendo hace años. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros.
Primera de Juan 2:19. Pero salieron para que se manifestase o se mostrara que no todos son de nosotros. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Hermano, debemos tener mucho cuidado, porque dice el 18, por ahí andan muchos, de los cuales se los dije muchas veces, y aún lo digo llorando. ¿Por qué? Porque a Pablo le dolía ver ese tipo de cristianos así, ver que por culpa de ellos el evangelio no se expandía, hermano. Pablo lloraba, como ministro lloraba, porque hablaban el evangelio y siempre le sacaban esos malos ejemplos. No puede ser, Señor, es que el evangelio sí tiene poder porque cambió mi vida. No se pudo haber dicho eso, porque Dios no los cambió. Que son enemigos de la cruz, hermano. Versículo 19, hermano. El fin de los cuales será perdición. Se acabarán perdiendo, hermano. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esta es probablemente la condena más severa que usted puede encontrar de aquellos que profesan ser cristianos y que en realidad no lo son. Ellos afirman ser cristianos y sin embargo contradicen su confesión de fe con sus vidas. ¿Sabes por qué a veces pasa eso, hermano? Y te lo digo con dolor de mi corazón, porque hace años yo lo hice, hermano, y veo que no funciona, hermano. Porque un día les dijeron: ¿quién quiere a Cristo? Y alzaron 3 o 4 las manos. Repite esta oración. Yo no encuentro a Pablo evangelizando diciendo eso. ¿O alguien ya le encontró, hermano? Póngase usted a leer todas las cartas y dígame en cuál Pablo dice: repite esta oración. No la encuentro, hermano, y me cansé de buscarla. Entonces dije: yo quiero imitar a Pablo. Mira, ¿sabes por qué? Porque nunca hubo un dolor profundo dentro de ellos por haber pecado contra Dios todos estos años. Nunca hubo dolor en ellos. Nunca hubo decir: Señor, después de escuchar lo que acabo de escuchar, Señor, perdóname porque he pecado contra ti. No, hacemos que repita la oración como si fuera un arte mágica. Es que Pablo nunca lo hizo, y ya lo busqué, ni Jesús lo hizo, hermano. No sé por qué lo hicimos nosotros, pero Pablo no lo hace. Pablo hizo algo, mostró el poder transformador de la palabra. Estas personas, hermano, nunca entendieron que su vida iba derecho al infierno. Nunca. Que por eso necesitaban el perdón de Dios para ser salvos. Eso nunca lo sintieron. Nada más dijeron sí a una pedida de un evangelio, hermano, que a veces solemos poner como trapeador. Él dijo aquí: su Dios es el vientre. O sea, adoraban al Dios de sus propios deseos. Esto es terrible, hermano. Estos hombres se hacían pasar por cristianos y se gloriaban de su vergüenza. Estaban siendo guiados por sus propios apetitos. ¿Cuáles? El Dios, mira, escúchalo muy bien. El Dios de un hombre es aquello a lo que se entrega. El Dios de un hombre es aquello a lo que se entrega, y que por lo tanto se convierte en el factor determinante de su vida. Algunos tienen un apetito por el dinero. Sí, hermano, y los hay siendo cristianos. Pero como te lo dije ahorita, el Dios de un hombre es aquello por lo que se entrega. Algunos tienen un apetito por el dinero. No digo que tengas, disfrútalo, hermano, y tienes un vehículo, muévete con tu vehículo, hermano. Pero ¿sabes cuál es el problema? Intentarán conseguirlo por cualquier medio. Por cualquier medio. Por cualquier medio. Y dicen que son cristianos. No importa que hagan negocios todos chuecos. Es que el dinero, Dios me va a bendecir. Chécate el concepto. Me va a bendecir aunque haga las cosas malas. ¿Qué Dios tienes tú? Porque el Dios de la Biblia a mí no me deja. Otros sienten un apetito por el poder, que se convierte para ellos en su Dios. En su Dios. Otros
codician diversas cosas y esa apetencia es la causante de rivalidades y conflictos. Otros, el apetito de hacer su voluntad que nunca será saciado, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos viven de una manera que los está llevando a la misma destrucción. Ellos quitaron a Dios y lo reemplazaron por sus propios bajos deseos. Es decir, ¿quién sabe si de verdad son lo que tanto dicen que son? Porque su vida sigue siendo igual que antes de venir a Cristo. Es decir, no se niegan a sí mismos en nada y hacen su propia voluntad. Pero dicen que repitieron una oración bien hermosa, pero nunca dijo en su corazón: perdóname, Señor, porque he pecado contra ti. Perdóname, Señor, por toda mi vida que eché a perder mucho haciendo cosas que no debía. Permíteme decir que esa persona se arrepintió de corazón, porque ella le dijo a Dios: perdóname, te necesito. Pero no una oración que ni dolor sintió. Mira, te voy a decir una frase, hermano, que me dolió, pero es una verdad. El pecado tiene al diablo por padre, la vergüenza por compañera y la muerte por salario. Romanos 6 del 1 al 2. ¿Qué pues diremos? Romanos 6 del 1 al 2. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, 1 y 2. Así o más claro. Entonces, lo que Pablo dijo en realidad, traducido a nuestra situación hoy, es que si uno ha confiado en Cristo, si ha experimentado esa revolución interna, la misma revolución que vivió Pablo en el camino hacia Damasco, y lo llevó a decir: ¿qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer, Señor? Y si Cristo es ahora quien absorbe todo tu pensar, todo tu tiempo, tu talento, tus posesiones, entonces ese cambio o esa transformación afectará tu vida para siempre. Para siempre. Mira, Dios conoce nuestro corazón y sabe lo que hay y lo que no hay. Él lo sabe. Él sabe perfectamente lo que hay y lo que no hay. Para aquellos que nos rodean, a usted y a mí, en nuestra vida diaria, gente que nos rodea, esa gente no puede ver nuestro ser interior espiritual, no lo puede ver. ¿O sí? ¿Esa gente puede ver tu ser interior? ¿Cómo se transformó? No, no puede. La verdad no puede. A menos que su vida interior manifiesta al exterior su acción. ¿Cómo? En pocas palabras, la gente no puede ver la transformación que hubo dentro de ti, pero los resultados de cómo eres sí los puede ver. De lo que sucedió, eso sí los puede ver. ¿En qué se manifiestan? En conducta, en actitudes, es decir, en obras de arrepentimiento. Es decir, si hubo un arrepentimiento en ti porque Dios te transformó, y no es, o sea, es imposible negar que hubo un cambio en tu vida. La frase "piensan en lo terrenal", que está en ese versículo, en nuestros días el énfasis que se hace es este, y lo he escuchado en multitud de iglesias, hermano, y es doloroso, hermano. ¿Cuál? Ven a Cristo, Él puede hacerte feliz. Sí, Dios nos da todo, hermano, nos hace feliz. Sí. Pero chécate lo que dice: Él puede darte economía, Él puede darte alegría y un matrimonio feliz. ¿Quién no lo quiere? Pues todos.
Todos queremos que por lo menos algo de eso, ¿no? Estoy bien endeudado, economía. Tengo problemas matrimoniales, un matrimonio feliz. Estoy todo acongojado, hermano, y ya estoy que casi nada, no quiero seguir con mi vida. Y me dice que me da alegría. Él puede resolver todos tus problemas. Pues que Dios le estás presentando a la gente. Mira, Pablo nunca dijo eso al evangelizar. Nunca. Busquen todas las cartas y nunca presentó un evangelio. Ven a Cristo que Él te puede dar economía, felicidad y un matrimonio perfecto. Nunca encuentro a Pablo diciendo eso. Mira, la gente lamentablemente viene a Jesús y descubre que lo que tienen son pruebas por su confesión de fe. Y descubre persecución por parte de los parientes porque ahora saben que es cristiano. Cosas que la Biblia claramente sí promete. Eso sí lo promete, el otro no. Pero te promete algo, ¿cuál? Que vas a tener pruebas y persecución por causa de tu fe. Eso sí te lo prometo, el otro no. Hermano, piensan en lo terrenal. Date cuenta qué evangelio, hermano, es este. No, ven a Cristo. Te digo algo, y Él te va a guiar para parecerte a Jesús. Aunque a veces tendrás pruebas, Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tendrás persecución. Jesús dijo, tranquilo. Conmigo también lo hicieron. Mira, pero el punto es que el verdadero cristiano no pone la comodidad y la felicidad como lo terrenal como el centro de su vida. El verdadero cristiano no. El verdadero cristiano pone a Cristo y nuestra esperanza de estar con Él como el centro de su vida. Él dice, no importa lo que venga, Cristo es el centro de mi vida y nadie me va a mover de ahí. Independientemente que todo eso me dé un matrimonio conforme a su voluntad, bendito sea Dios. Pero ese no es el fin. Yo sigo a Jesús. Y por Él a veces tengo que decir que no y a veces decir que sí. Ponen a Jesús como el centro de todo. Y eso nos permite lidiar, escúchalo, lidiar adecuadamente con los problemas terrenales que todos encontraremos. Te ayuda. Poner nuestra mente en Cristo es la clave para lidiar con el pecado y los problemas que nos vendrán. ¿Van a venir problemas, hermano? Pues sí, por causa de tu fe. Te van a empezar a señalar. ¿Y eso que es cristiano? Tranquilo. Te ven como ejemplo por eso. Si no te pusieran como ejemplo, si te ven, ya ves. Recuerda, estas personas de las que habla Pablo estaban en la iglesia, profesando conocer a Cristo, pero no estaban verdaderamente convertidos a Él. Versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén, bendito sea Dios. En donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Después de que Pablo advierte sobre las personas que rechazan a Cristo y se oponen al Evangelio, y menciona cómo no hacen nada más que poner su mente en las cosas terrenales, regresa a hablar a los creyentes de cómo tienen su ciudadanía en el cielo. Mira, ¿cómo pasó Pablo de advertir acerca de aquellos que rechazan a Cristo a decir que los creyentes son ciudadanos del cielo? O sea, ¿dónde está ese cambio, hermano? ¿Por qué ese cambio tan repentino? Porque como ciudadanos del reino o del cielo, debemos pensar en las cosas celestiales. A diferencia de quienes se oponen al Evangelio y solo piensan hacer su propia voluntad. Nosotros debemos pensar en las cosas celestiales. Pregunta, ¿y cuáles son las cosas celestiales? ¿Qué le conviene al reino de los cielos? ¿Qué beneficios trae eso a mi vida? ¡Wow! Eso es pensar, hermano, en las cosas celestiales. Sí, ¿qué le conviene al reino?
¿Qué le conviene? Bueno, ¿cómo es mi vida? Eso le conviene al reino. ¿Cómo es mi obediencia? Eso le conviene al reino. Mi forma de hacer negocios, eso le conviene al reino. El respeto a los padres, eso le conviene al reino. Mi amor por la iglesia, eso le conviene al reino. El ayudar a los hermanos, eso le conviene al reino. El servir a los demás, eso le conviene al reino, etcétera, etcétera, etcétera. Porque somos del cielo, no de esta tierra. Y escúchalo, mostramos aquí lo que ya somos allá. Mostramos aquí lo que ya somos allá. ¿O a poco cuando estás delante del Señor y te diga, vamos a alabar al Señor, tú le digas, no, hoy no, ya en el cielo, ¿no? Ahí con el Dios sentado en su trono y Jesús a su diestra, y tú digas, no, yo no, hoy no, es que hoy es lunes. O sea, a ver, ¿qué parte donde dice que estás delante de Dios Todopoderoso? Muestras aquí lo que ya eres allá, a menos que no seas de allá. Y que te digas, Señor, yo hice eso, repetí, pero nunca hubo un dolor en mi corazón. Hoy lo hay, Señor. Por eso, no debería yo de decirle a los hermanos, ame a su hermana, ame a su hermano, por favor. Yo no debería decir eso. ¿Por qué? Porque mostramos aquí en la tierra lo que ya somos allá. Aunque no quieras el hermano, lo vas a ver en el cielo. O sea, ahí va a estar con el Señor. ¿Cómo sabe? Por su vida. Yo no debería decirle, hermanos, ame a su hermana, ame a su hermano, perdone a la hermana o al hermano porque lo que dijo. Yo no debiera. ¿Por qué? Porque yo muestro aquí lo que ya soy allá. Y si Él me perdonó de todo, ¿por qué yo no he de hacerlo también? Y aún lo sigue haciendo, hermano, nos sigue perdonando en Cristo Jesús. Yo no debería decirle, jóvenes, obedezcan a sus padres. Yo no debería decir eso, porque ustedes muestran aquí lo que ya son allá. No, vamos a adorar a Jesús, todos vénganse. Ay, no, hoy no. Hoy no, papá, hoy no voy. No creo que ni que van a dejar entrar, haciendo esto ya viene contaminado. Yo no debería decirle, no juzgues a los demás. Yo no debería decirles. ¿Por qué? Porque mostramos aquí lo que ya somos allá. Mostramos aquí lo que somos allá. Mira, una paráfrasis de que la ciudadanía está en los cielos se lee más o menos así. Una paráfrasis es una forma de decirlo de una manera más entendible, ¿vale? Tenemos nuestro hogar en el cielo. Y aquí en la tierra somos como una colonia de ciudadanos celestiales. Si aunque vivas tú en esa colonia o en aquella, eres así. Pablo está diciéndole a los hermanos filipenses, nuestros hermanos filipenses, que ellos, los filipenses eran romanos porque estaban bajo el gobierno del imperio romano, por eso eran romanos los filipenses. Justo como los colonos romanos nunca olvidan que ellos pertenecen a Roma, cosa que era un orgullo ser romano, tú nunca debes olvidar que tú eres un ciudadano del reino. Y deberías sentirte orgulloso de decir, Señor, soy tu hijo por tu gracia. Por tu gracia, Señor. Por tu gracia nada más. Y tu conducta debe estar acorde con tu ciudadanía. ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Tu conducta debe estar acorde con tu ciudadanía. Si somos ciudadanos del cielo, esto significa que somos extranjeros en la tierra. O sea, nuestro final es allá arriba. Aquí nos vamos. Mira, a ver, hermanas y hermanas jóvenes que les encanta ver los extranjeros por el mundo, ¿no? Ahí son españoles por el mundo, mexicanos por el mundo, lo que tú quieras, ¿no? A ver, los extranjeros, si viene un japonés, ¿por qué se distingue con nosotros? ¿Por qué? Por los ojos. Sí, ¿no? Una. Dos,
el idioma. 3, porque ellos sí se paran en el rojo y se cruzan en la esquina de la calle y esperan que el rojo les diga que se paran y se pasan. No se pasan en verde como nosotros corriendo, hermano, para ganar el coche. No. Ellos no tienen eso. Mira, los extranjeros se distinguen en la tierra a la que van, como tú y yo que estamos aquí, pero estamos allá, por su forma de hablar. Ya lo dijeron. Porque se comportan diferente. Cuando dicen, no, cuando un mexicano te diga que no pica, pica. Algo así. Porque son diferentes. Por eso a nosotros nos preguntan, ¿por qué actúas diferente? ¿Por qué? ¿Por qué tú no eres grosero? ¿Por qué tú no devuelves mal por mal? Porque tú eres un ¿qué? Ciudadano del reino. Aquí soy un extranjero. Por eso soy diferente. ¿Por qué? ¿A poco no le han preguntado eso, hermano? A mí sí. Oye, ¿por qué tú no respondiste igual? ¿Por qué no? O sea, oye, pero veo que no hablas igual. Mira, lo que pasa es que yo entendí lo que es Dios de verdad. Ok. Algunos te dicen, a ver, escucha, y otros dicen, bueno, gracias. Pero ya dijiste que tú no eres un ciudadano de aquí, tú eres del reino. Entonces, te van a preguntar por qué hablas así. ¿Por qué? No sé si te han dicho, ¿por qué eres diferente a nosotros? ¿Por qué todos somos así, acá y tú no? En la escuela, recuerdan los que somos ya tenemos más de 40 años y te decían, vamos a salarnos. Oye, te pinta, ¿no? Antes era, vamos a salarnos, ¿no? Todos del salón, nos vamos y que nadie se quede. Y tú eres cristiano. Y te quedas. Y te empiezan a decir tus compañeros, si no te vas, te dejamos de hablar. Si no te vas, te vas a caer problemas. Si no te vas, tu super amigo y amiga, que no sé por qué esos son así, córtalas. ¿No? Y luego llegas a tu casa y dices, mamá, ¿qué crees? Se salieron todos del salón, pero yo me quedé. ¿Por qué, hijo? Mamá, es que me dio miedo que Dios me fuera a hacer algo, ¿no? En mi tiempo casera yo pensaba así, yo. Dios me fuera a hacer, hermana, fuera, no sé, a mandarme un rayo o algo, ¿no? Mi forma de pensar. Ese era mi temor para con Dios en ese entonces, hermano. Pero, hermano, papá, yo me quedé. Bien, el día que viene el director a hablar, a todos los ponen como ojos de marrano. Pero siempre, hermano, que había algo, me decía, pero tú no, yo sé que tú te quedaste. Y todos empezaban a ver así feo, ¿no? Así con cara de que, ¿por qué tú? Y al rato ni te hablaban. Pero el director te decía, y alguien de jefe de grupo, el muchacho que se quedó. ¿Por qué, hermano? Porque somos ciudadanos del cielo, del reino. Por eso aquí somos extraños para la gente. Los que de verdad hemos entendido, hermano, que nosotros pensamos en lo celestial. ¿Qué le conviene al reino? Que tú hables como hablas, que te comportes como te comportas. ¿Esa forma en que tú actuaste le conviene al reino? O sea, ¿al cual tú le eres? ¿Allá arriba vas a hacer lo mismo? No, allá muestra lo que quieres. Así, 2 Corintios 5:20 dice así, escúchelo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Un embajador es alguien que va, cuando dicen el embajador de España, bueno, que vino, el embajador es como si hubiera venido el presidente, como si hubiera venido el principal de aquel país. Bueno, somos embajadores en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya somos 2, hermanos. Los demás hermanos espero que se a Cristo. Somos, hermano, embajadores. Somos, hermano, créaselo por favor, que el enemigo no lo engañe. Somos embajadores en nombre de Cristo. Como Dios rogase por medio de nosotros, dice 1 Corintios 5:20, os rogamos en nombre de Cristo, en nombre de quien venimos nosotros a representar. Reconciliaos con Dios. 2 Corintios 5:20. Reconcíliense con Dios. ¿En nombre de quién? Somos embajadores de Cristo. O sea, nos mandaron del cielo para ser aquí, hermanos, embajadores en la tierra, pero de Él. Por lo cual yo hago lo que me dice Él, porque yo no vengo en nombre de Él. De donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, dice el versículo. Pablo contempla el hecho de que llegará el día, hermano, y que eso te da tranquilidad en tu corazón, hermano, y te haga sonreír esta mañana. Pablo contempla el hecho de que llegará el día en que estarás,
o estas horas de lucha que tenemos, hermano, contra el pecado, hermano, y la carne, terminarán. ¿Sabes qué serás? Un trofeo para su gloria en su presencia. ¿A poco no te gustaría hacer eso? Ser un trofeo, hermano. Porque llevará un día, hermano, en que estas horas de lucha por alcanzar y comprender a Cristo, hermano, y de luchar constantemente contra el pecado, van a terminar un día. ¿Sabes qué seremos? Trofeos de su gracia en su presencia. Pero para hacerlo, para que el Señor haga eso, hermano, cosa que ya somos allá y que estamos hablando de la iglesia, para hacerlo, ya estemos con Él, antes tendrá que separar el trigo de la cizaña. Me tocó un día ver un video, hermano, de una persona que tenía trigo en la mano y cizaña, y le dijo a otro: a ver, dime cuál es el cuál es cuál. Y los vio. No, pues no sé. Si te voy a mostrar cuál es cuál. Agarró la cizaña y le puso así con la mano. Estaba seca. Y le sopló. Dice: no quedó nada. El trigo. Y le dio un montón de bolitas. Dice: mira, esta lleva fruto, pero por fuera son exactamente iguales. Hermano, antes de que estemos con Él, hermano, y aquí en la iglesia, hermano, tendrá que separar el trigo de la cizaña. ¿Por qué no habla de que nos va a separar con los de allá afuera? Habla acá adentro. Porque nosotros somos el trigo, y en medio de nosotros el enemigo va a sembrar cizaña. Allá afuera hay un montón de cizaña. ¿Por qué queremos más? Habla aquí adentro, hermano. Aquí hay trigo, gente con fruto, pero que el enemigo quiera meter cizaña. Hermano, ¿por qué eso se refiere Pablo cuando dijo: unos son enemigos de la cruz, hermano? Es decir, asisten con ustedes, creen como ustedes, pero cuando venga nuestro Salvador Jesucristo, entonces harán esa separación. Y mire que no habla allá afuera, hermano. Habla de aquí, que nosotros somos el trigo, que el Señor sembró trigo. ¿Por qué? ¿Por qué digo que se refiere acá? Porque dice esa parábola. Jesús le contó otra parábola. No dice el mundo, no dice los de allá afuera. El reino de los cielos es semejante. Es como un hombre que sembró buena semilla en el campo. ¿Qué es tu corazón? La tierra. ¿Qué cae en tu corazón? La buena semilla de la palabra. Hermano, dice el reino de los cielos, no dice allá afuera. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en el campo. Así es el reino. Es decir, aquí en medio de nosotros, ¿qué se mueve? El reino de Dios. Porque todos somos ciudadanos del reino, hermano. Pero mientras dormía llegó un enemigo y sembró mala hierba. O sea, cizaña, hermano. Es decir, habrá gente así en las iglesias hasta que el Señor venga. El reino de los cielos es como un hombre. ¿Entendiste, hermano? O sea que habrá ese tipo de gente en las iglesias, hermano. Sí. Sí. 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué está haciendo Pablo, hermano? Extendiéndome a lo que está delante, dejando todo lo que está atrás. El cuerpo de nuestra humillación significa que Jesucristo cambiará nuestro cuerpo terrenal. ¿Te acuerdas que el día jueves que viniste a la oración te platiqué del hermano allá en Poza Rica que tuvo un accidente, que el coche fue pérdida total? O sea, tú ves el coche, hermano, y fue pérdida total. ¿Sale? Dentro de todo lo que te platiqué, te dije que él vio a alguien que se le acercó y le dijo: dame tu teléfono, dime a quién le marco. Y él le marcó, dice que le marcó a uno que iba a trabajar con él de la iglesia, un joven, y a su hijo le marcó. Cuando llegó el hijo, que estaban ahí los policías, que le dijo, que llegó primero él y le dijo: oiga, es que ¿quién estaba con mi papá? Porque tengo una llamada de él. Y que le dijeron: ¿con quién? Con mi papá. Dice: es que tengo una llamada de él. Joven, es que no hay nadie. ¿Cómo no? De su teléfono salió una llamada
Y el joven muestra el teléfono y tiene la llamada del teléfono de su papá, pero el teléfono de su papá no tiene salidas telefónicas al número de él. O sea, no hay ninguna salida telefónica que haya marcado que fuese el número. Y que cuando se fue, esa persona le dio una palmada en la espalda y le dijo: todo va a estar bien. Y que le hicieron exámenes, hermano, 3 veces le checaron y no tiene ningún golpe. Pero tiene algo: dolor. Ah, bueno, es el cuerpo de la humillación. Que lo que nos pasa, ¿a poco no? Yo tengo gripa, dolor de cabeza, es un cuerpo de humillación. Cuando estés con él ya no te va a doler nada. Los hermanos que se fueron con dolor de aquí, hermano, con alguna enfermedad, cuando estén delante de él no van a tener nada. Se acabó el cuerpo de la humillación, se acabó. Pero aquí mientras, si te machucas con el martillo te va a doler. Aunque digas Dios santo, sí, pero te va a doler. Aunque tengas un accidente, hermano, y digas: ay, Dios mío, mi vida pasó frente a mí en 5 minutos, en 5 segundos. De todos modos, si te golpeas, te va a doler. Este hermano, el Señor lo cuidó, hermano, no tiene nada, pero el dolor del cuerpo, del cinturón de seguridad que se rompió literalmente del golpe, hermano, pues le va a doler. Ah, bueno, cambiará nuestro cuerpo terrenal de dolor. Este cuerpo terrenal está sujeto a toda clase de limitaciones. Y quiere que le muestre que sí está, hermano, que tiene toda clase de limitaciones. A ver, ¿alguien de ustedes que me brinca a esta altura, hermano? Ah, no se puede. ¿Ya vio cómo tenemos limitaciones? Con el cielo, hermano, aunque le saltemos a Dios y le brinquemos, no sé qué vamos a brincar, hermano, pero ya estaremos. No va a haber ni dolor, hermano, no va a haber nada. Bueno, a toda clase de limitaciones. Es corruptible. ¿Qué es esto que es corruptible, hermano? Los que tenemos 40 nos van a entender como tenías 15. Sí, hermano, ya la piel no es la misma, ¿va? Es corruptible, se va a acabar. Y si nos descuidamos, todavía se puede inclinar hacia el pecado que nos asedia todos los días. Todos los días nos asedia. Será transformado en un cuerpo glorioso semejante al de Cristo. Como estos cuerpos son corruptibles, uno de estos días usted y yo saldremos de este cuerpo, hermano. Y los cuerpos, cuando Cristo regrese, serán transformados, hermano. Chécate. 1 Corintios 15, 51, 54, lo voy a leer. 1 Corintios 15, 51, 54. He aquí os digo un misterio. Ahí te va el misterio. No todos moriremos. ¿Ese es el misterio? Sí. ¿Sabes cuál es el misterio? Pero todos seremos transformados. Ese es el misterio, no lo primero. Lo segundo, todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y este mortal cuerpo se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: sorbida es la muerte en victoria. Algún día va a suceder, hermano. Y algunos hermanos que predican el evangelio, hermano, han muerto predicando a Cristo. Pero ellos creen esta verdad, que serán levantados entre los muertos. No les importó sufrir igual que Pablo, hermano, que fue muerto por el evangelio, o Juan el Bautista, que le cortaron la cabeza, hermano. Pero ellos hicieron algo, hermano. Mostraron una transformación en su vida al conocer al Dios verdadero, cosa que tú y yo tenemos. Esperamos ahora la culminación de nuestra salvación, el día en que seamos libres del placer del pecado que nos asedia. ¿O a poco crees que la carne no conoce tus debilidades? Hermano, va así bien, ya te conoce Él. Un día seremos libres de eso, hermano. No estaremos peleando más con lo que la carne conoce de nosotros, hermano. Y en el contexto actual, esperamos especialmente lo que el Salvador hará en nuestros cuerpos cuando Él regrese. Él llamará de las tumbas a los cuerpos de quienes durmieron en Cristo, y esos cuerpos serán resucitados, trasladados y glorificados a la semejanza del cuerpo resucitado de Jesucristo.
Amén. Conclusión, hermano, de todo lo que Pablo habló: no te desvíes de la verdad del evangelio por la presencia de gente que no va caminando bien en la iglesia. No te desvíes de la verdad. No te desvíes, hermano, del evangelio por la presencia de gente que no va caminando bien en la iglesia. Mejor ponte a orar por ellos, pero no te desvíes del evangelio. Mira, esta frase me gustó, hermano, y tiene mucha verdad. No sé si a alguien le ha pasado. Los que venden, hermano, les han llevado billetes falsos. Nos han pagado. Me pagaron a mí con uno de 500, se siente re feo. Pero bueno, mira, que haya billetes falsos no significa que debas dejar de gastar o de comprar. ¿O sí? ¿Te ha detenido eso? No, pues ya, hermano, lo guardo ahí como colección de que me lo dieron, así como trofeo de que chécate bien las cosas, hermano, y punto. Bueno, hermano, si hay falsificaciones incluso en la iglesia, ¿sabes por qué es? Porque vale la pena imitar lo auténtico. Y tú eres auténtica para Cristo y auténtico para Cristo. Vale la pena, hermano, que mostrar aquí lo que soy allá. Vale la pena. Me van a imitar, vale la pena. Nos van a imitar como gente de Cristo, vale la pena, hermano, ser auténticos para Dios. Vale la pena. Satanás siempre se ha asegurado de que haya cristianos falsos que hablan como si fueran verdaderos creyentes, pero cuyas vidas desmentirán la verdad. Tarde o temprano, hermano, más temprano que tarde, porque quien se mete con Dios sale perdiendo. Siempre, hermano, siempre el diablo se ha asegurado de que haya cristianos falsos en medio del trigo que eres tú. Siempre se ha asegurado de eso. Pero eso no detuvo a Pablo para decirles: tengan cuidado con ellos. Los va a ver. Tengan cuidado con ellos. Incluso, y aquí quiero que me prestes por favor tu oído, si toda la enseñanza te dormiste, esto sí, escúchalo bien. No codale, hermano, déjelo dormir, hermano. Anoche se acostó tarde, tuvo insomnio. De no sé por ver películas, pero bueno, cada quien. Incluso los verdaderos cristianos te pueden llegar a decepcionar. ¿Cómo? Sí, los verdaderos cristianos te pueden llegar a decepcionar. ¿Por qué? Porque ya lo hablé. Todos, incluso tú, estamos en un proceso de remodelación interna todos los días. Porque nos falta mucho para conocer a Jesús. Todos estamos en remodelación, entiéndelo, todos, hermano. Lo que significa que el Espíritu hermoso, precioso Espíritu, sigue trabajando en todos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque no somos perfectos. Pero no me decepciono. ¿Sabes por qué? Porque la perfección de Cristo cubrirá mi imperfección. ¿O no lo crees así? Pero el cristianismo, o el verdadero cristiano, se centra solamente en la persona de Cristo. Las obras de arrepentimiento son una evidencia más certera de lo que las personas realmente son, más que sus palabras. Por más que tú me digas: yo soy, hermano, yo he caminado con Dios, qué bueno, me parece perfecto. Pero las muestras de arrepentimiento en tu vida hablarán más que lo que yo te pueda decir. Siempre va a ser así. Acuérdate del mimo. No usa palabras. Tú lo ves nada más como hace. Jesús dijo que podemos reconocer a los falsos billetes, o a los falsos profetas, o a los falsos hermanos, por sus frutos y sus obras. No, hermano, quizá el hermano no es, tranquilo, porque incluso los verdaderos cristianos estamos siendo transformados todavía. No somos perfectos, todavía nos falla, hermano. Pero sinceramente obedecemos a Dios. ¿O no? Sí, hermano. Tú y yo hacemos todo lo posible, ¿por qué? Por vivir lo que dice la palabra. ¿O no quieres conocer más a Jesús?
Yo sí quiero conocerlo más. Quiero parecerme a Él. Y aunque el enemigo me diga a mi oreja, te falta mucho, tienes todo en Dios, no te falta nada. Entiéndelo, tienes todo en Dios, que ya no te engañe. Tienes todo en Dios, úsalo. Jóvenes, señoritas, sí se puede vivir lo que dice la palabra, porque la palabra no miente. Hermano, hermana, sí se puede vivir conforme a los principios de la palabra, porque el evangelio tiene poder para quien lo cree. Pablo advirtió sobre quienes profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes, inútiles para toda buena obra. Tito 1:16. Inútiles para toda buena obra. No pueden. Nuevamente, esto no significa que los creyentes estén libres de pecado, porque siempre nos asedia el pecado, hermano. Todos los días nos asedia el pecado, nos persigue, hermano, todo el tiempo. ¿Cuándo va a dejar de hacerlo? Cuando estemos con el Señor. Mientras aquí, hermano, te va a asediar, te va a perseguir, y va a empezar ahí otra vez con la carne. Oye, pero tú, acuérdate, no te puedes dejar de nadie, porque tú eres... No, yo soy una embajadora o embajador del reino de los cielos. Eso soy. La carne conoce nuestra debilidad perfectamente y siempre la va a querer usar en nuestra contra. Pero si un verdadero creyente, hermano, por cualquier situación llega a pecar, no, un cristiano no peca, hermano, no hubieran dejado como abogada de Jesucristo el justo. No nos hubieran dejado, ¿para qué? Y no me refiero que haga algo, hermano, no. Se puede llegar a molestar, puede llegar a contestar. Mira, te la pongo fácil y sencilla, no voy muy lejos. Desobedecer a los padres, ya pecaste, ¿ya ves? O un poco en todo dices, no, sí, lo que mi papi y mi mami me digan. Jesucristo el justo, te pongo lo mínimo, Jesucristo el justo. ¿Para qué? Señor, perdóname y ayúdame, Señor, a hacer eso que dice la palabra. Ayúdame, por favor. Si confiesa su pecado al Señor, pidiendo perdón si fuese necesario también, y buscando no volver a hacerlo. Fíjense en su conducta, no en sus palabras, en su conducta. Hermano o hermana, por favor, quiero que te lleves algo acá. Tú puedes ser ejemplo. Tú eres ejemplo. Por favor, tú eres ejemplo. Aquí y allá afuera también. Por favor, hermana, créelo. El enemigo ya no te engañe y diga, no, te falta mucho. No, tengo todo de parte de Dios. Ayúdame, Señor. Ayúdame a ser como Jesús en obediencia. Hermano, no hablamos de perfección, sino de sinceridad y obediencia a Dios. Es todo. No estamos pidiendo perfección, hermano, porque no seremos perfectos en esta vida. No seremos, el pecado nos va a asediar siempre. Hablamos de sinceridad ante Dios y obediencia, hermano. ¿Tú crees que si le dices al Señor, ayúdame a ser obediente a la palabra, tú crees que no te va a responder Dios? Lo hará, porque bueno es Dios para dar, hermano. ¿No lo escuchamos el día jueves? Incluso que quiera sabiduría, pídasela a Dios, que Él da ¿qué? Sin hacer excepción de persona. Hermano, levántate en el nombre de Cristo, porque usted es un ejemplo de amor al Señor, de obediencia y sinceridad a Dios. Créalo, por favor, levántese en esa verdad. Créalo, hermano. Aunque tenga que sufrir penalidades por Cristo, sigue siendo ejemplo. Si no, no lo señalarían. Es ejemplo, hermano. No hablamos de perfección, entiéndalo, sino de sinceridad con Dios. Y aunque el enemigo quiera infiltrar entre nosotros, hermano, cizaña, más fuerte es Dios para cuidar a su iglesia. Para cuidar a su iglesia, hermano, porque ese es Dios. ¿Sale? Ponte de pie, mi hermano. Esa era la intención de Pablo, hermano. Decía la iglesia de Filipenses, imítenme a mí, ustedes lo pueden decir también.
porque también son ciudadanos del reino. Y todo lo que hagas sí afecta tu ciudadanía en el reino que ya eres.